Ya el día de ayer le presentamos al Consejo de Administración de Firempresa el reglamento, que es el documento legal fundamental a través del cual vamos a canalizar los recursos hacia la micro, pequeña y mediana empresa. Déjame contarte, Medardo, que fue un éxito, ya prácticamente la normativa está establecida. A nivel tecnológico estamos afinando los últimos detalles de nuestra plataforma para estar más que listos y poder aperturar una nueva ventana dentro del sitio www.firempresa.gov.sb, que es el sitio oficial que ya conocen todos nuestros empresarios, donde se va a habilitar una cuarta ventana. Recordad que Firempresa tenía 3 grandes programas: el del subsidio inicial que se le dio por la pandemia en los meses de noviembre y diciembre, el programa de créditos al sector formal y finalmente el programa de crédito al sector informal. Sin embargo, hoy vamos a abrir una cuarta ventana que se va a llamar el programa de subsidio para apoyar el incremento del salario mínimo a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuándo se habilita? A la medianoche del día 16, o sea, terminando el domingo 15 para amanecer el lunes 16, ya los empresarios van a poder subir la información básica que les vamos a pedir para poder validarlo, y de esa manera nosotros, con la base de datos que nos va a estar dando mensualmente el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, una vez hayamos procesado la validación de forma automatizada, y vamos simplemente a verificar que esa es la empresa, ese es el número patronal, ese es el número de empleados, esos son los que ganan el salario mínimo. En base a eso, nosotros hacemos ya el resultado de cuánto le corresponde que abonarle a la cuenta de ahorro o cuenta corriente que el empresario nos haya detallado en la solicitud que nos va a hacer a partir del próximo día lunes. Creemos que en la quincena del 16 al 30 o al 31 de agosto será más que suficiente para que todas las micro, pequeñas y medianas empresas formales del país, no importa el rubro, si es comercio, industria, servicio, agropecuario, agricultura, caficultura, todos los que tengan personal inscrito en el Seguro Social y que están ganando el salario mínimo del área respectiva, porque hay pequeñas variantes entre un rubro y otro, van a poder solicitar el incremento, el apoyo con el incremento que se va a tener a partir de la vigencia del nuevo salario mínimo, pero también van incluidas, Medardo, la parte proporcional que corresponde a las cuotas provisionales. Okay. Las cuotas provisionales de Seguro Social y de AFP también. ¿Paga el patrón? Correcto. Okay. En la proporción al incremento, obviamente. El incremento. Esto significa que con esos cálculos nosotros vamos a poder estarles depositando en la quincena subsiguiente al mes que se ha vencido el respectivo depósito a la cuenta que nos haya establecido el respectivo empresario. No importa el banco donde lo haga, porque vamos a utilizar la plataforma del Banco Central de Reserva, que nos va a permitir mandar directamente los fondos a las cuentas individuales de cada una de las empresas a subsidiar. Estimamos que obviamente este primer ejercicio del mes de agosto, que se va a ejecutar en la primera quincena de septiembre, es el de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo toda la normativa, estamos armonizando toda nuestra área tecnológica, toda la parte operativa, la parte de control y validación y verificación, que es muy importante en esto para evitar cualquier tipo de fraudes. Pero hecha la primera operación del mes de septiembre para coberturar agosto, los meses subsiguientes van a ser mucho más sencillos y fáciles porque ya tendremos una base de datos. Tomemos en cuenta lo siguiente: la planilla que vamos a tomar en cuenta para hacer el pago de las 12 abonos que les vamos a hacer en cada uno de los meses, desde agosto hasta julio del próximo año, es la planilla de julio de este año. Eso nos dice la ley, que vamos a tomar como parámetro la planilla presentada y pagada por los empresarios del mes de julio 2021. Quiere decir que ese es nuestro punto de referencia. ¿Qué vamos a tomar de ahí? El número de empleados que están ganando salario mínimo. Por eso es que si perfilamos quiénes tienen derecho, micro, pequeñas y medianas empresas que tienen un número de empleados hasta 100. Que dentro de esos 100 empleados tienen 1, 5, 10, varios o todos los empleados ganando el salario mínimo. Porque solo vamos a subsidiar a los que ganan salario mínimo, como aclaración también. Recordemos que este es un dinero totalmente donado, no reembolsable, que el empresario lo recibe
pero para coberturar ese incremento que está teniendo. Son 12 meses, suficiente tiempo para que ellos puedan adquirir la capacidad de absorber ese incremento que se ha establecido. Como lo hemos explicado en diferentes programas, esta fue una idea muy genial del presidente, porque por un lado, tal como lo vemos, con la alza de los combustibles, con la inflación que se está generando en las grandes potencias económicas, nuestros trabajadores estaban en una condición bastante crítica si no se les daba un oxígeno significativo a sus ingresos. Y eso es lo que se ha logrado con este incremento tan importante del 20% que se vuelve histórico, nunca visto, pero no solo por el monto, sino porque lleva colateralmente una serie de medidas complementarias que lo vuelven de verdad una medida sumamente estratégica, donde el presidente pensó no solo en los trabajadores, sino también pensó en los empresarios. Y es por eso que está facilitando este subsidio, que no me queda la menor duda que también va a ser un dinero fresco que se incorpora a la economía. Hay mayor capacidad de adquisición. La gente, el salario mínimo normalmente consume en las pequeñas tiendas, en los pequeños talleres, en los mercados, en las zonas donde se va a revolucionar y dinamizar la economía familiar y la economía local en los diferentes municipios del país, porque si hacemos la sumatoria, déjame contarte que solo los que nosotros estamos estimando que vamos a subsidiar desde el gobierno alcanzan los 106,000 empleados, pero ahí no van ni los municipales, los empleados municipales, ni los estatales que trabajan para el gobierno, ni los de la gran empresa, que pudieran sumar otra fuertísima cantidad de empleados que se van a ver favorecidos con sus respectivas familias. Hablamos de un incremento donde realmente se ha pensado no solo en ellos, sino también en el sector empresarial para que se prepare adecuadamente para recibir y absorber este nuevo costo. Un líder, Medardo, se caracteriza por la capacidad intuitiva de poder prever y prevenir que algo inadecuado suceda a lo que está haciendo, está dirigiendo o está presidiendo. Yo creo que en ese sentido nuestro presidente está mostrando un liderazgo bien fuerte y bien grande, porque hace una medida holística, le llamamos. Sí. Impacta con un nuevo paquete alimentario para neutralizar la inflación del mercado, que no la puede regular por decreto, porque no estamos en un país donde regulamos el mercado. Dejamos que el mercado opere libremente, pero entonces, como sabemos que siempre hay distorsiones, toma otra medida sabia y lo que hace es ordenar un nuevo paquete alimentario que lo que va a hacer es que va a bajar la demanda de alimentos y obviamente ahí prácticamente le arruina el negocio a los acaparadores porque tienen que sacar el producto, ponerlo a la venta a buen precio en lugar de que se les arruinen sus bodegas. Esa es otra medida espectacular. En los empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa, creo que aquí le silenció la voz a las gremiales empresariales que en algún momento dado, particularmente una de ellas que se oponía, advirtiendo que su preocupación no era la gran empresa y advertía que la gran empresa ya pagaba más del salario mínimo, que su preocupación era la micro, pequeña y mediana empresa. Sí. Entonces nuestro presidente le responde con una medida contundente y en lugar de 3 meses, 6 meses, da un subsidio por un año, que ese sí es un tiempo razonable para que se terminen de recuperar de la crisis de la pandemia, para que aumenten su capacidad de crecimiento. Además están recibiendo respaldo y apoyo de Firempresa en un altísimo número de ellas, lo cual va a facilitar que su proceso de crecimiento se vea sustancialmente mejorado y de esa manera puedan absorber sin problemas este incremento salarial sin tener que despedir o aminorar la cantidad de empleados, lo cual sería un efecto contraproducente si no se tomaran estas medidas colaterales. Yo estoy seguro que estas medidas en algún momento y cuando pase toda la tragedia de la pandemia, pues no la podemos llamar de otra manera, va a haber tiempo de poderlas analizar con mayor frialdad y estoy segurísimo que serán de las medidas ejemplares a tomar en cuenta en la región, en el mundo. A ningún país se había atrevido a tomar una medida como esta, donde además de favorecer a los que menos ganan, también se toman otras medidas para no afectar a los sectores productivos y también para evitar que el mercado absorba por parte de la inflación el incremento. Si haces memoria, Medardo, en épocas pasadas,
cuando han habido incrementos, ni siquiera se ha ejecutado cuando ya los precios se han disparado de forma tal que el empleado o el trabajador no ha sentido ninguna diferencia de ganar un poquito más, porque además han sido demasiado simbólicos o exiguos los incrementos. De las cosas maravillosas que nuestro gobierno tiene es que desde el primer día el presidente nos aclaró, diría yo, si lo vamos a llamar diplomáticamente, sí, que aquí nadie es dueño de la parcela que está administrando. Aquí es nada más un administrador delegado por el pueblo a través de él, y que obviamente tenemos que trabajar coordinados y articulados como gabinete. En consecuencia, efectivamente mis equipos técnicos han trabajado de la mano con el Ministerio de Trabajo, porque es el organismo rector del trabajo en el país y ellos les va a tocar hacer una parte fundamental, y la parte fundamental es asegurar que se respete la ley, y respetar la ley es dar el respectivo incremento a cada uno de los trabajadores que tiene salario mínimo en el país. Sería de muy mal gusto que el Estado, el país, el Consejo Superior del Salario Mínimo aprueben un incremento y que vayan a haber empresas o empresarios que intenten no cumplirlo. Eso sería como poner un Estado en condición de mucha debilidad. Yo creo que estos son los momentos, y a eso se refiere el ministro, que él debe de dar la certeza al presidente y al país que se deben de cumplir estas nuevas disposiciones. Y el papel de Bandesal es absolutamente complementario, en el sentido de asegurarle a los empresarios que les va a llegar el respaldo y el apoyo económico no reembolsable que el presidente ha apoyado y ha establecido con el apoyo de la nueva Asamblea Legislativa, para asegurar que estos fondos les van a estar llegando mensualmente y de esa manera no alterar los costos que ya tienen para el pago de sus respectivas planillas. Sinceramente sería un absurdo de alguien que siendo empresario intente hacerlo de otra manera, porque además de que va a tener una muy clara y contundente supervisión de parte del Ministerio de Trabajo para asegurar que lo haga, por el otro lado nosotros estamos listos para apoyarlo desde Bandesal. Entonces no tendría sentido que alguien se niegue o no atienda esta nueva disposición que se ha establecido en el incremento del salario mínimo. Yo creo, Medardo, que esto va a quedar registrado como una medida bastante integral que ayudó en términos de país, en la medida que mantiene la estabilidad de los empleos, mantiene la estabilidad de la micro, pequeña y mediana empresa, pero también se le da un auxilio más que merecido a nuestra clase trabajadora. Si haces memoria, y tú eres conocedor también del tema, hay miles y miles de empleados de los municipios, de los pueblos, que tienen empleo con salario mínimo. Sí. En maquilas, en esto, en lo otro, en pequeñas empresas, medianas empresas, etcétera. Todos ellos se van a ver favorecidos. Y no me queda la menor duda de que al final ese dinero no se viene a los grandes supermercados ni a los grandes almacenes. Ese dinero se queda circulando en los municipios, se queda dinamizando las economías locales, y eso también va a generar un impacto muy significativo. Estás hablando de una quinta parte del salario que ya tenían los trabajadores, la que ahora están aumentando. Eso significa aumentar el poder adquisitivo, una mayor capacidad de compra. Esa mayor capacidad de compra de manera circular va a favorecer a todos los comerciantes informales, a todos los que tienen pequeños negocios, que ahora la gente va a tener un poquito más de capacidad de poder consumir. Absolutamente. Okay. Decían que no era no, el 20%. Sí lo es. Sí es el 20%. Sí lo es, absolutamente. Por supuesto, lo que tienen que hacer es tomar como base el salario actual, y es tan fácil como multiplicarlo por el 20% y ya vas a ver que ese es el incremento que corresponde. En consecuencia, nuestro papel es tomar como base la información certificada por su auditor interno que nos va a dar el Seguro Social. Tomamos en nuestro sitio web de Firempresa la información que nos da el empresario, la validamos que esté en armonía, que no haya ninguna contradicción ni en la identificación, ni en los números patronales, ni en la identificación tributaria, ni en el número de empleados que nos reportan, y una vez nos aseguramos que eso está en armonía, consideramos que se ha validado la información y ya queda la parte muy operativa del banco estableciendo dónde va a ir el depósito, cuál es el monto que va a ir en base al número de empleados que vamos a subsidiar en cada una de las empresas que vamos a beneficiar. El próximo lunes, cuando ya despierten, estará lista esa ventana en el sitio web de Firempresa. Ya a las 12 de la noche nosotros lo vamos a habilitar del día domingo para amanecer lunes. Lunes 16, o sea, próximo lunes,
ya todos los empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa podrán subir la información. Quiero adelantarles que esta vez no estamos pidiendo ningún tipo de solvencia, ni constancia, ni nada. Todo lo que estamos pidiendo es una información que un empresario formal debería tener en su escritorio. De manera que podrían hacerlo el mismo lunes, sin embargo vamos a dar suficiente tiempo, vamos a dar prácticamente un poquito más de 2 semanas hasta el 31, para que todo el mundo pueda subir la información a Bandesal a través de su sitio web de Firempresa. Teniendo esa información, nosotros hacemos los procesos de validación y con la misma información que nos han enviado, procedemos a canalizar estos recursos de forma automatizada. Si te das cuenta, esto nos permite hacer una ejecución ordenada, transparente, expedita, de una forma que todos quedemos satisfechos que se ha ejecutado una operación exitosa, tal como nos lo ha instruido nuestro presidente. Sí, hemos establecido la primera quincena del siguiente mes. Puede ser que a partir del segundo mes sea menos, puede ser, ¿verdad? Pero en el primer mes sí creemos que nos vamos a llevar la primera quincena, porque obviamente, como te lo explicaba, es el mes más trabajoso, es el mes en que se está montando toda la plataforma tecnológica, operativa, normativa, que nos va a permitir ejecutar esto con total capacidad y transparencia. Todos los trabajadores deben de estar informados de cuánto es lo que le corresponde en su incremento, verificar lo que así se ejecute efectivamente. Recordemos que esta es una iniciativa del presidente, pero que fue debidamente avalada por el Consejo Superior del Salario Mínimo, que es la autoridad ejecutiva que establece el acuerdo definitivo, y luego la Asamblea Legislativa, que a iniciativa del presidente, ha logrado validar los fondos con los que vamos a auxiliar a los empresarios. A veces tendemos a regalar esa palabra de histórico, pero en mi caso no la regalo. Te explico a plenitud por qué es un día histórico. En primer lugar, es primera vez en la historia del país que un banco de orden estatal adquiere un crédito de la dimensión de 200 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo. No es 1 millón, no son 10, no son 25, son 200 millones de dólares captados. Un esfuerzo que hicimos desde nuestra Dirección de Gestión de Fondeo. Si no tuviésemos ese brazo de gestión hubiera sido imposible, porque fue el que hizo la contraparte técnica y financiera con el BID para que ellos evaluaran toda la robustez y las sanas prácticas y los muy buenos indicadores financieros de Bandesal para otorgarnos un financiamiento de este tamaño. Tocamos las puertas del Banco Europeo de Inversiones y obviamente éramos perfectos desconocidos. Nadie sabía de bancos estatales de Centroamérica en Europa. Sin embargo, continuamos ese trabajo de gestión y al final el Banco Europeo dice, ok, conozcámonos pues, les vamos a dar el primer financiamiento con los primeros 40 millones, que ya te voy a explicar para dónde vienen los 200 y para dónde vienen los 40, y al final, déjame decirte que en agosto del año pasado ya estaba aprobado por el directorio del BID los 200 millones de Bandesal. Era imposible pasarlo en la asamblea anterior, por más que lo intentamos o insistimos, no fue posible. Por supuesto, era de nuestro interés, pero no había forma, o sea, el país estaba sin ruedas y estaba atascado. Yo recuerdo una vez, ¿no? Sí, o sea, me hace ir 3 veces cuando la reforma de ley y al final me dice, mira, ya no más preguntas, todo está bien, pero no le vamos a dar ningún voto al presidente. O sea, ¿y entonces para qué me hace venir 3 veces? ¿verdad? Pero bueno, esas son historias que gracias a Dios ya están en el pasado. Al final quiero contarte que el hecho de tener por primera vez un financiamiento del Banco Europeo de Inversiones, que es un poderosísimo banco, es el Banco de la Unión Europea, para que tengas una idea. O sea, una vez nosotros ejecutemos con total éxito y a satisfacción del Banco Europeo estos 40 millones, el siguiente financiamiento puede ser de 200, 300 millones sin ningún problema. Este es el primero, este es para conocernos, pero nos abre una ventana de un nuevo fondeador. Bandesal, acordate que tiene la bendición que se fondea a largo plazo y buscamos por todos los medios hacerlo a las mejores condiciones. Has de recordar que en mis primeras intervenciones, cuando tomé el cargo, dije, vamos a tratar de captar fondos suficientes y vamos a tratar de captarlo en las mejores condiciones para que esto sea trasladado a los empresarios. Pues hoy con satisfacción podemos contar, el día de ayer es un gran día porque ya es la última votación. Aquí es donde a veces tienden a engañar a la población, porque ya sabemos que la asamblea en algunos casos tiene que dar 3 votos por un mismo crédito, sí, y en esta ocasión 2 votos. Aclarando que en este caso no representa ninguna deuda para el país. Es nada más una firma solidaria del Estado, nada más.
Bandesal tiene en el presente y en las proyecciones hacia el futuro sobrada capacidad de pago. Y este dinero que nosotros vamos a tomar es 100% responsabilidad de Bandesal poderlo devolver en las condiciones que lo hemos contratado tanto con el Banco Europeo de Inversiones como con el Banco Interamericano de Desarrollo. Significa, para no confundir a la población, que esta no es deuda del país, es deuda de Bandesal. Para lograr esas tasas tan preferenciales y tan buenas que hemos negociado, ellos nos ponían como condición una firma solidaria del Estado, y eso es lo que hemos logrado el día de ayer. Por eso yo decía, este es un gran día, no es poco, son 240 millones más, además de los 600, ahora 700 millones de firempresas que se están incorporando a nuestra economía, además de todo el dinero que ya de por sí Bandesal está canalizando con sus propias líneas. Esto llega en el mejor momento cuando nuestra economía está en la pista de despegue, cuando estamos ya recuperándonos empleos, aumentando ya exportaciones, recuperando actividad económica, haciendo la batalla magistralmente como la está librando el Gabinete de Salud y el presidente mismo que está al frente en el tema de salud, llevando a la par las dos grandes áreas de salud y economía. El país pinta con muy buenas perspectivas hacia el corto y mediano plazo. Un gusto, Medardo, pero antes de contarte para dónde va ese dinero, yo creo que vale la pena hacerle una aclaración a la población. Hace unos minutos, en otro medio de comunicación, el diputado Portillo Cuadra está haciendo una afirmación totalmente errónea. Yo creo que por cultura general se la tengo que explicar al diputado. En primer lugar, la ratificación de la garantía soberana, diputado, no es endeudamiento de país. Si lo hace por desconocimiento, sería bueno que lo aclare. Y si lo hace con la intención de confundir, no es correcto. Porque la garantía soberana no tiene nada que ver con endeudamiento país. Lo aclaré antes de este nuevo segmento, donde advertía que Bandesal tiene sobrados indicadores positivos, robustos a nivel financiero, como para hacerle frente, tanto en el presente como en el futuro, a su endeudamiento. Es más, para que tengas una idea, Bandesal puede todavía crecer 1.700 millones de dólares en endeudamiento sin ningún problema, Medardo, para que entendas de lo que estamos hablando. Este endeudamiento todavía es pequeño para la capacidad que tiene Bandesal. No puede entonces hacerse una afirmación así tan irresponsable en otro medio de comunicación, diciendo de que se trata de un endeudamiento de país, que la población no va a verse beneficiada con esto, cuando realmente hago la aclaración, no es así. Yo soy un presidente de banco, no estoy en gabinetes de orden político, no tengo por qué rebatir cosas de orden político, pero creo que es sano hacer una aclaración tan clara y contundente como esta. Es más, para ridiculizar un poco más la afirmación, déjeme contarle, diputado Portillo Cuadra, si no se dio cuenta, de que su representante en la Comisión de Hacienda, el diputado Donato Baquerano, votó a favor de estos dictámenes. Es un absurdo que en el Pleno no hayan votado y hayan dejado solo al diputado Baquerano. Pero en la comisión, su delegado, diputado, votó a favor de estos préstamos. Un poquito para aclararle por si no le habían contado. ¿Por qué crees? Mira, allá no me he querido meter a extenderme un poco más, pero he dejado claro tres cosas. Número uno, es absolutamente falso que eso sea deuda de país. En segundo lugar, Bandesal tiene sobrada capacidad para pagar eso y nuevos endeudamientos que vamos a ir adquiriendo, porque obviamente esos endeudamientos se convierten en cartera de crédito de Bandesal. Nosotros somos un banco que lo que hacemos es justamente eso, gestionar fondeos que luego canalizamos a los sectores. Cuando canalizamos esto a las MIPYMES, ¿a quién crees que favorecemos? Favorecemos a miles de nuevos trabajadores que se incorporan, actividad económica que aumenta, exportaciones que aumentan, tributos que aumentan. Ese dinero retorna con bendición al Estado y retorna con bendición a la economía del país y a la población. Decirlo de esa manera que lo ha dicho, viniendo de un diputado que hasta el día de hoy yo suponía que primero se preparaba antes de hacer una afirmación, de verdad es decepcionante. Pero bueno, como repito, mi posición de presidente de banco no me permite ir más allá, me limito a desmentir categóricamente esa afirmación que se ha hecho en otro medio de comunicación. Bien, presidente. Bien. Entonces, perdón, volvamos, explíquenos hacia dónde van estos 200 millones y estos 40 millones. Muy bien. Te decía que los 40 millones del Banco Europeo de Inversiones los estamos recibiendo con mucho entusiasmo, van a primer piso.
o sea que los vamos a canalizar de forma directa a los empresarios. 20 de ellos vienen para potenciar la eficiencia energética y la generación de energía limpia. El Banco Europeo, comprometido con el medio ambiente, nos está dando la mitad del préstamo para que lo invirtamos exclusivamente en esos dos temas, eficiencia energética o generación de energía limpia y sostenible. ¿A qué le llamamos eficiencia energética? A todo aquel tipo de inversiones que permita reducir el consumo de energía. Por ejemplo, muchísimas empresas industriales tienen calderas, hornos, tostadores, sistemas de frío, sistemas de iluminación obsoletos que consumen mucha energía. Cambiar esos equipos y esa maquinaria con préstamos de este fondeo va a ser lo ideal. Van a tener una excelente tasa, un excelente plazo, del mismo ahorro de energía que van a tener, del mismo ahorro de la factura energética que van a pagar mensualmente, le podrán hacer frente al pago del crédito. Y de esa manera todos saldremos ganando. Hay menos consumo de energía, hay equipos modernos de última generación, ahorradores, se puede generar su propia energía también. Alguna empresa puede decir, yo no quiero depender de la empresa distribuidora, voy a generar mi propia energía, y también para eso van a haber recursos. 20 millones otorgados para ese tipo de financiamientos. Y eso lo va a hacer, como usted decía, directamente Bandesal. Bandesal, de forma directa. Grandemente la posibilidad de sí, ¿por qué directo? Sí, porque no hay intermediación, no hay intermediación. Los segundos 20 millones van para diferentes actividades productivas a empresas afectadas por COVID. El único requisito es que nos diga, mire, yo sí estoy afectado por COVID, que obviamente es el 95% de las empresas que están afectadas. Tuve pérdidas por esto y esto, perdí mercado, perdí contratos, entonces necesito un dinero para poder recuperar mi economía. Ahí van a ir los otros 20 millones en distintas líneas, puede ser comercio, industria, servicios, agropecuaria, etcétera. Ahí van a ir los otros 20 millones. Con eso completamos los 40 millones del Banco Europeo de Inversiones. Con los 200 millones del BID, ahí vienen captados en segundo piso, o sea, para canalizarlos con el resto de la banca. Pero debo declarar algo. Nosotros estamos en conversaciones con las distintas instituciones aliadas con las que canalizamos recursos. Si hacemos memoria, en el pasado, Bandesal se limitaba a captar ese dinero, lo captaba caro a veces, lo trasladaba ya caro a las IFIs, más la intermediación de las instituciones financieras, o sea, del resto de la banca. Al final el empresario ni cuenta se daba que ese era dinero de Bandesal. No sentía ningún beneficio porque la tasa con un crédito Bandesal era igual que la tasa de un crédito con dinero que no era de Bandesal. Ni se daba cuenta ni tampoco se lo decía. Ni se lo decía. Hoy vamos a lograr una diferenciación muy clara. No podemos regular tasa, no podemos regular para nada a un banco, decirle tenés que darlo en esto. Eso no está contemplado ni considerado. Pero sí vamos a liderar 3 esfuerzos en esta dirección. El primero es que nosotros mismos como Bandesal, aprovechando que hemos hecho un buen trabajo y se ha captado ese dinero en muy buenas condiciones, vamos a reducir significativamente las tasas que vamos a trasladar al resto de bancos, a los que van a trabajar con nosotros. Segundo, vamos a conversar con sus presidentes, con sus ejecutivos, cómo están pensando canalizar esto. De manera que las condiciones que ellos van a dar nos parezcan razonables técnica y financieramente, que el apetito de rentabilidad sea moderado, porque no tiene sentido que un banco de desarrollo capte dinero a una tasa extremadamente baja, que tenga que pasar hasta por una garantía soberana para que otro banco le suba 7 puntos, 6 puntos y al final eso se convierta ya en una oportunidad de hacer más rico al otro banco. No creo que eso tenga sentido. Sí estamos lógicos de que entendemos que la banca debe de coberturar todos sus gastos, sus costos que va a tener para canalizar estos recursos, que debe tener un margen de rentabilidad, estamos clarísimos de eso, y eso es lo que vamos a liderar desde Bandesal. Ese dinero lo vamos a colocar tratando de que el beneficio que se está adquiriendo como país también lo reciban los empresarios de forma tal que se identifique que ese es dinero de Bandesal, captado por Bandesal y que por eso llega en mejores condiciones. Son 200 millones. Vamos a poder trabajar con la gran mayoría de instituciones que nos lo permitan. Vamos a canalizar para diferentes sectores. Te estoy hablando de que casi es multidestino, porque va a permitir capital de trabajo y también compra de activo fijo.
Y ya cuando logras esos dos destinos, casi se convierte en multidestino. ¿Por qué? Porque en capital de trabajo va todo el circulante, todo el movimiento de corto plazo. Típico ejemplo, suponte que tú tienes una empresa donde ya adquiriste esa experticia, ya tenés mercado, ya tenés todo. Lo único que te falta es un dinero, una cantidad más fuerte de dinero para comprar más producto, poderlo procesar si es que eres una empresa industrial o simplemente transferir si eres una empresa comercial y poderlo colocar en otro mercado. Ah, pues eso es capital de trabajo. Ahí justamente es donde entramos y te respaldamos para que aumentes tu capacidad, para que puedas acrecentar tu empresa, tus niveles de venta, tu capacidad de contratar más empleados, tu parte tributaria. Esta es una cadena virtuosa cuando ya respaldas y apoyas a una empresa de esta manera. Ese es un destino. Y el otro es cuando tú dices, hombre, yo necesito cambiar todo mi equipo, la maquinaria, remodelar mi local, hacerlo más grande, comprar el local que tengo a la par, o comprar otro edificio mejor en el que estoy. Eso ya es activo fijo. En ese momento también va a poderse financiar con estos recursos. ¿Hasta cuánto vamos a poder financiar? Hasta $1.750.000, porque el dinero del BID también viene exclusivamente para la micro, pequeña y mediana empresa. O sea, estamos claros de que es un dinero captado para ser inyectado a la micro, pequeña y mediana. Hago énfasis en esto, Medardo. Sí. A lo largo de los años, la palabra MIPYMES, ¿verdad?, que significa micro, pequeña y mediana empresa, o MIPE, micro y pequeña, o PYME, pequeña y mediana, se había utilizado nada más como se ocupaba como una palabra sin mucho valor, porque no había nada concreto. Uno puede conversar con centenares de empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa y sentían el Estado ausente a su actividad económica. Fíjate todo lo que estamos haciendo nosotros. El FIREMPRESA es MIPYME, 100% prácticamente, y solo ahí son 600 millones. Bandesal se declara un banco MIPYME y todo nuestro dinero que tenemos y que invertimos prioritariamente es en las MIPYMES. Estos fondeos que estamos adquiriendo es para MIPYME. O sea, de verdad, nuevamente este gobierno pasará a la historia como un gobierno que de verdad salió al encuentro de la micro, pequeña y mediana empresa. Y que los resultados se van a ver a mediano plazo, porque ahorita se está inyectando el dinero, pero ese dinero genera una magia y un efecto muy positivo en la medida que se genera toda una cadena de comercio, una cadena de compra. Alguien compra materia prima, el otro la procesa, el otro la vende, el otro la revende, y se genera una cadena económica que a la vuelta de 1 año, 2 años, 3 años, cuando estemos viendo el despegue económico del país, que nadie nos venga a decir que se hizo de la nada y que fue automatizado y que fue porque la economía mundial. No, la estamos gestionando ahorita. Así como cuando Dios nos permita salir de la pandemia, el resultado va a ser ese enorme esfuerzo que está haciendo el Gabinete de Salud y el Presidente de la República al frente, lo mismo va a pasar en economía. Estamos tratando de ser un motorcito, inyectándole recursos directamente al torrente sanguíneo de la economía, de manera que esto dé sus resultados y sus frutos a corto y mediano plazo. Mira qué interesante, ya le llegamos a 4.603 empresas formales. Dicho así se oye fácil, pero 4.603 empresas en 9 meses de ejecución. 27.107 empresas informales en crédito. Estamos hablando de 31.710 créditos otorgados por FIREMPRESA. Sumémosle 13.503 que fueron los subsidiados en los meses de noviembre y diciembre. Ahí ya llegamos a 42.300 operaciones. Sumémosle las 20.000 subsidios que entregamos a artistas, taxistas, pescadores, etcétera. Hemos rebasado las 65.000 operaciones exitosas de FIREMPRESA en lo que llevamos de ejecución, en los 9 meses y algo que llevamos de ejecución. ¿Cuánto es el total del dinero que ya se ejecutó? 423.7 millones. 423.7 millones de dólares ya están ejecutados en los distintos programas que estamos ejecutando. Quiere decir que nos aproximamos a la recta final de FIREMPRESA.
Todos los subsidios están ya cerrados y el único que vamos a abrir ya es el del incremento del salario mínimo con los nuevos 100 millones que van a ingresar para eso. Los demás subsidios, todos están ya ejecutados. Por cierto, va a ser una bendición toda la base de datos que nos ha quedado de todos esos sectores que hemos subsidiado. 2. El sector informal igualmente se ha cerrado ya la plataforma porque ya hemos entregado, fíjate bien, al sector informal 138.8 millones de dólares de los 147 que le corresponden. 138.8. El resto, para llegar a los 147, será de los que ya ingresaron, porque no tiene sentido mantener abierta la plataforma si ya prácticamente el dinero está en la recta final en cuanto a los informales. Y déjame decirte que del sector formal ya se entregaron 199.7 millones en crédito y 62.1 en subsidio. O sea que nuestros sectores formales, nuestra empresa formal, por parte de Firempresa ya recibió 260 millones de dólares invertidos en ellos para ayudarles a dinamizar sus empresas y por supuesto dinamizar la economía. Podrás ver, estas son cifras que se pueden decir con sencillez, pero que representan casi 10 meses de arduo trabajo por parte del personal de Bandesal, tratando de canalizar esto a la mayor velocidad posible. Quisiéramos ir más rápido, pero no vamos a sacrificar ningún proceso, ningún procedimiento, ningún mecanismo de control, porque también sabemos que estos fondos luego vienen a ser auditados y nosotros estamos encantados de que así sea. Por eso manejamos una ventana abierta donde estamos informando 2 veces al día cómo se va moviendo las cifras de los que van ingresando, de lo que se va aprobando en cada uno de los rubros que estamos manejando, de manera que todo el país esté satisfecho del esfuerzo que estamos haciendo en la canalización de estos recursos. Del sector formal todavía hay dinero. Tomemos en cuenta que de este dinero que hace falta, que son 175 millones más o menos, todavía hay una buena cantidad de dinero que es para los colegios privados, universidades, que hay una buena fila que va ahí, hay 5 millones de Foso Familia, entonces en lo concreto están un poco más de 100 millones, que están disponibles para poder apoyar a la empresa formal. Ya tenemos una fuerte cantidad que ha ingresado y que la estamos evaluando y analizando. Tomemos en cuenta de que no solo es Bandesal. Yo quiero agradecerle a los bancos aliados, a los bancos estatales, a los bancos cooperativos, a otras entidades financieras que nos están apoyando a canalizar estos recursos, porque obviamente ahí hay una fila que ya está. Pero la gran ventaja es que si usted es un empresario ordenado, que tiene todo en su lugar, que tiene sus estados financieros actualizados, usted todavía puede, siempre y cuando sea una empresa formal. Ya la informal ya no puede, pero la formal sí todavía puede aplicar. Y cuando digo la gran ventaja es que si usted tiene todo en orden, como todo el proceso se hace automatizado, usted puede subir la información ahora y a la vuelta de 8 días puede tener la elegibilidad, después sube todo el resto de información que le pedimos y tener una respuesta relativamente expedita. El problema se genera cuando hay algún grado de desorden, cuando hay algún grado de que no tenés actualizada tu contabilidad, no tenés los estados financieros, no los tenés auditados, etcétera. Ahí se pueden hablar retrasos que obviamente no permiten llegar hasta el punto de la aprobación del crédito. Pero por lo demás, ante tu pregunta, sí pueden los empresarios formales seguir subiendo sus solicitudes a nuestro sitio web. Si querés, deja esa pantallita ahí solo para mientras aclaro. Mira, nosotros le hemos hecho llegar una respuesta a Moody's donde hemos expresado nuestra absoluta desacuerdo en la decisión que tomaron. No hay forma técnica ni financiera, y oigan lo que estoy diciendo, por favor, esto se puede reproducir para el mundo sin ningún problema. No hay forma técnica ni financiera que se le pueda bajar categoría a Bandesal en este momento. No hay, por lo menos técnica y financiera no se puede hacer. No le vas a bajar categoría a un banco que tiene sobrados indicadores financieros favorables y positivos. No le vas a bajar la categoría si su patrimonio es del 52% cuando se necesita un 12%, cuando su MOR es 0%, cuando sus reservas son voluntarias, ni siquiera es porque las necesite, cuando tiene sobrada liquidez, cuando tiene créditos pactados y captados ahorita, que solo este día estamos informando de 240 millones, que lo estás captando a largo plazo.
que no tener depósitos del público, que no tener riesgos de una corrida. Por favor, que alguien me explique de dónde se pueden sacar una desmejora de la calificación. Y lo debo decir con contundencia y con categoría porque nadie me puede rebatir los argumentos que estoy dando. Que a un técnico se le ocurra decir que un banco, porque es estatal, no puede tener mejor categoría que el país, perdonen, me parece un criterio muy pobre y muy limitado, que los invito a que lo revisen. No puede ser posible que nada más porque a alguien se le ocurre, la alta dirección de la empresa calificadora no tenga la capacidad de darse cuenta que es un error. No hay forma de poder arrastrar una categoría. Yo no estoy juzgando la categoría país, ellos tienen criterios para establecerlo, pero estoy diciendo la categoría de Bandesal no se puede desmejorar simplemente por el hecho que se desmejoró la categoría de país, también voy a desmejorar la de Bandesal. Lo único que nos están haciendo con eso es un daño colateral, obviamente, porque a la hora de buscar nuevos fondeos eso nos puede afectar. Aunque lo vamos a saber explicar, que eso no tiene nada que ver ni con la gestión de Bandesal, ni con sus indicadores, ni con sus resultados, ni con su rentabilidad, ni con su patrimonio, ni con ningún indicador que tenga que ver con una evaluación bancaria correcta. Sí, nuestra respuesta ha sido muy clara. No hay forma de que puedan. No encontraron un criterio, mírame bien, un solo criterio para desmejorar la categoría de Bandesal, no lo encontraron. El único que encontraron es que no podía tener mejor categoría que el Estado. Insisto que eso no es técnico, eso no es financiero, eso no es correcto. Eso pone en entredicho la objetividad, la imparcialidad y la calidad técnica de la calificadora. Si nadie había querido decírselo, no tengo ningún problema en decírselos. Respetuosamente les pido que evalúen lo que están haciendo porque no es posible que por un criterio tan limitado tengan que llevar a este punto, cuando al final nosotros sabemos que esto lo podemos defender técnicamente ante cualquier fondeador internacional, que bueno, ahorita estamos ratificando los créditos, gracias a Dios, esos créditos ya están en marcha y nos permiten perfectamente tener suficiente liquidez por el próximo tiempo, y ya vamos a ver, las perspectivas del banco son muy positivas. Hemos cerrado el semestre habiendo alcanzado el 80% de las metas del año. ¿Cómo vas a desmejorar la calificación de un banco que además de que está haciendo una gran labor económica, está siendo sustentable, está siendo sostenible, su perspectiva es positiva? O sea, de verdad no hay una forma razonable de explicar esto. Mira, yo creo que Bandesal era como un pequeño emporio que se tenía ahí un poco escondido a la población y que se ocupaba nada más para captar buenos fondeos y pasarlos al resto de la banca, dormir tranquilo, sin preocupaciones de mora, sin andar monitoreando si eso servía o no servía a la economía, sin estar pensando si eras o no eras banca de desarrollo. Y esa era una manera interesante, me imagino, de pasar ahí. Encontró un elefante muerto. De verdad, casi inexistente, pues, y las bromas que me decían cuando tomé el cargo eran divertidas, ¿verdad? Que si eso era la banda del Salvador, que si eso para qué servía, y bueno, de verdad me tocó que explicarlo varias veces. Pero gracias a Dios, con el pasar de estos 2 años y gracias a la decisión, y aquí no nos confundamos, y perdonen que yo insista en eso no hubiera sido posible, la transformación hubiera sido imposible si no estuviera un líder del tamaño del presidente, que se mantuvo firme en la reforma que logramos para darle vuelta en 180 grados al banco y ponerlo al servicio de la población y convertirlo en un auténtico banco de desarrollo.